¿Has pensado alguna vez que vivir en un piso puede traer consigo algo más que fiestas ruidosas? Yo pensaba que mis vecinos solo se quejaban del ruido hasta que descubrí la verdad sobre lo que ocurría fuera de las paredes de mi apartamento. Descubrí que mi mujer me engañaba con 2 chicos y que pasaban las noches aquí, en mi apartamento. Me quedé estupefacto cuando lo descubrí, pero decidí averiguar más y encontrar la manera de resolver este misterio. Hoy os contaré esta historia y cómo descubrí la verdad sobre lo que estaba pasando en mi apartamento. Yegor ya tenía 33 años cuando conoció a Cristina. Una chica guapa pero delgada y de aspecto enfermizo atrajo su atención desde el principio por compasión y deseo de ayudar. Y más tarde, cuando hablaron y se cartearon un poco, se dio cuenta de que se había enamorado. Yegor era militar y viajaba a menudo, así que se mantenía en contacto con Cristina a través de las redes sociales. La profesión de Cristina era asistente social, cuidaba a ancianos. Se videollamaban casi todas las noches, se contaban las noticias, simplemente compartían sus pensamientos sobre algo, y a veces se dejaban llevar por la picardía. «Llegaré pronto, te daré un beso», decía Yegor. Hacía 3 meses que no se veían y echaba mucho de menos a Cristina. «Me muero de ganas», sonrió ella, y esa sonrisa hizo que Yegor sintiera calor en el corazón. A su llegada, después de ver a su amada, Yegor estaba decidido a pedirle matrimonio mientras estuviera en la ciudad. Organizó una agradable cena festiva para Cristina en su casa, y al final de la velada le entregó un anillo. Ella aceptó sin pensárselo 2 veces. Incluso pensó que le había dicho que sí antes de que pudiera sacarse el anillo del bolsillo. Tras una boda muy modesta, trasladó a su recién estrenada esposa a su apartamento, y de nuevo se marchó a trabajar. Cristina suspiraba de soledad. Las llamadas telefónicas y las constantes conexiones no le permitían sentir plenamente la presencia de su marido en su vida. Un día, una amiga la invitó a un partido intelectual, prometiéndole buena compañía y una velada agradable. Cristina aceptó encantada. Al llegar a la hora prevista al lugar acordado, se reunió con su equipo. Incluida Cristina, había 3 chicas y otros 5 chicos en el equipo. Todos ellos, excepto Cristina, habían ido juntos a la universidad y mantenían una relación bastante estrecha. A Cristina le gustaba el juego y le pidió a su amiga que la invitara más a menudo. Así se entretuvo hasta que llegó Yegor. Durante su presencia en casa, Cristina abandonó el juego. El resto del equipo se lo tomó con comprensión, porque ella prometió volver cuando Yegor se hubiera ido. Y así sucedió. La misma noche en que Cristina volvió al partido por primera vez tras el descanso, su equipo ganó, y decidieron celebrarlo en el café. Estuvieron sentados hasta la hora de cerrar, y toda la compañía hacía rato que se había emborrachado. Cuando llegó la hora de irse, uno de los hombres, que se llamaba Boris, siguió a Cristina. Llevaba mucho tiempo insinuándosele inequívocamente, y esta noche se envalentonó e incluso la besó. El alcohol en su sangre hizo su trabajo, y Cristina llamó al hombre a su apartamento vacío. Por la mañana se despertaron en la misma cama. Más tarde, Boris se le acercó varias veces más, lo que alegró hábilmente las solitarias veladas de la mujer. Yegor sospechó que algo iba mal cuando durante la intimidad con su mujer notó pequeños moratones en ella. Le preguntó de dónde venían, y Cristina le contestó vacilante que había ido con una amiga a una clase de baile, donde se los había hecho. La respuesta tranquilizó a Yegor y no volvieron a hablar del tema. Más tarde, Cristina empezó a tener aventuras no solo con Boris, sino también con otros 2 miembros de su equipo. No dudó en llevarlos a su casa hasta que un día un vecino la detuvo en la escalera y la amenazó con contárselo todo a Yegor. Durante un tiempo les prohibió a los 3 que fueran a su casa, pero empezó el verano, el vecino vigilante se fue a vivir a la casa de campo y Cristina se hizo cargo de la antigua. Cuando se lo contó a su amiga, ésta se retorció el pulgar en la sien y llamó a Cristina con malas palabras. Ese fue el fin de su comunicación y de ir a los partidos. De camino a casa, Yegor captaba a menudo las miradas infelices de sus vecinos.
Un matrimonio que acababa de tener un hijo y que vivía justo encima del piso de Yegor y Cristina se quejaba con él de que su intimidad con su mujer era muy tormentosa y ruidosa. Según ellos, se dio cuenta de que los gemidos no solo se oían cuando Yegor estaba en casa. Los vecinos se quejaban de gemidos procedentes de nuestro apartamento. ¿Qué dices a eso?, preguntó severamente a su mujer aquella noche. Ella se avergonzó y respondió que a veces, en ausencia de su marido, veía vídeos de contenido interesante. Por así decirlo, para aliviar el estrés y alegrar las expectativas de su marido por su viaje de negocios. Estas palabras excitaron a Yegor, que creyó lo que decía Cristina. Llegó el otoño. Las coloridas hojas caían de los árboles y cubrían todas las calles de la ciudad. Yegor pasó los últimos días de su viaje de negocios con la dulce anticipación de sus próximas vacaciones. Decidió sorprender a su mujer y le pagó un viaje al mar en un hotel caro. Con ese pensamiento en mente regresó a casa. Al bajarse del taxi frente a su casa se encontró con su vecino Grigori Ilich, el mismo que había amenazado con desenmascarar a Cristina. Tenía el rostro serio. Ni siquiera sonrió a Yegor, como solía hacer al encontrarse con él. El vecino le saludó secamente y le pidió a Yegor un poco de tiempo. Se acercó desde lejos, primero hablando de su vida y de su mujer, y luego diciendo: «Tu mujer no pierde el tiempo. Vienen hombres, 3 de ellos». Yegor se quedó estupefacto. Su pulso se aceleró bruscamente y su espalda se hundió. Miró a Grigori Ilich, como si acabara de decir la mayor tontería. Pero toda la mirada del anciano le decía que no mentía. Dio las gracias a su vecino por la información, y este gritó tras él para que Yegor se presentara como un hombre. Ahora el marido reunía todo el cuadro en su cabeza. Los hachazos en el cuerpo de su mujer, los gemidos de los que se quejaban los vecinos. Todo estaba en la superficie, solo que el propio Yegor no lo veía, pero Ilich no quería verlo. Cristina tenía que estar en casa. Yegor la llamó desde la estación cuando llegó su tren. Ella le saludó con una sonrisa feliz y un abrazo. Al ver que su marido no estaba bien, le preguntó con simpatía qué le pasaba. Sin pestañear, Yegor miró a su mujer. De pronto apareció ante él una mujer no amada, con la que soñaba noches enteras lejos de ella, de una mujer extraña y desagradable. Incluso le pareció que su mujer olía distinto, nada autóctono. «Visto Grigori Ilich». Yegor comenzó, y se dio cuenta de cómo Cristina se tambaleó y se agarró a la jamba de la puerta. «Me ha contado algo interesante». Cristina lo miró asustada, con los labios temblorosos. Yegor siguió hablando, y ella se puso cada vez más pálida. Cristina se desplomó furiosa en el suelo, se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. No negó lo evidente. Simplemente le dijo a Yegor cómo eran las cosas, sin ocultarle nada. Él se sentó en el pasillo, en un taburete, y la escuchó. «Voy a vender el piso», dijo de repente. «No puedo vivir aquí después de esto, es asqueroso». Estas palabras hicieron llorar aún más a Cristina. Le pidió perdón a su marido, pero él negó con la cabeza, arrepentido. Yegor no la engañó. Puso el piso en venta al día siguiente, y como intencionadamente le había bajado el precio, se encontraron compradores rápidamente. Pasó todas las vacaciones divorciándose y mudándose. Cristina, en cambio, volvió con su madre. Con su sueldo de trabajadora social en una pequeña ciudad, ni siquiera podía permitirse alquilar un apartamento. Su madre lloró durante días, conmocionada. Boris, uno de los 3 hombres con los que había estado pasando el tiempo, le confesó que habían discutido entre ellos sobre si alguno podría conseguir intimar con una mujer casada. Ante tal noticia y humillación, Cristina se sintió completamente horrorizada. Después de todo, ella había supuesto ingenuamente que simplemente le gustaban los 3. Durante mucho tiempo Cristina pensó en toda la situación y lloró. Ya no estaba en contacto con aquella empresa. Y no tuvo tiempo de buscar otra. Intentó encontrar algún trabajo a tiempo parcial para poder irse de casa de su madre.
Pero antes de irse a dormir tuvo mucho tiempo para pensar en cómo la traición por su parte había afectado negativamente a su propia vida. Al principio era solo un juego que no debía dejar huellas. Solo quería ver qué pasaba, probar a hacer trampas, pero pronto se vio arrastrada a un torbellino de pasión del que ya no podía escapar. Hoy les contaré la historia de cómo una esposa, que en un principio planeaba una mudanza sin importancia, se encontró en el precipicio del adulterio. Nikita y Dasha llevaban juntos 5 años. Tras casarse, se mudaron al antiguo piso de los padres de Nikita, que alquilaron durante un tiempo y luego decidieron regalar a su hijo. Nikita trabajaba en un concesionario de coches y Dasha era administrativa en una clínica dental privada. Su relación era bastante pareja, sin muchas peleas. Con el tiempo, Dasha empezó a mostrar el lado inesperado de su carácter. Si antes le aseguraba a su marido que le gustaba mucho su trabajo y que podía ganar dinero y no quedarse en casa sin hacer nada, ahora empezó a hablar cada vez más a menudo de su cansancio por trabajar con la gente. De vez en cuando mencionaba a sus amigas a las que sus maridos les permitían no trabajar porque eran capaces de mantener a toda la familia. Nikita, por supuesto, entendía lo que quería decir, pero hasta el momento no veía la posibilidad de ganar suficiente dinero para los dos. Él mismo estaba deseando que le subieran el sueldo en su trabajo. Hacía poco había hablado con su supervisor y le había pedido un aumento. Le dijeron que se lo pensarían y que pronto le darían una respuesta. El día que habían quedado para otra conversación con su supervisor, Nikita, por desgracia, no estaba contento. Le dijeron que la empresa no podía revisar su salario ahora. Por la noche, el hombre regresó a casa no de muy buen humor. Aún tenía que contarle la conversación a su mujer. Ella parecía más preocupada por la decisión de su marido. Como era de esperar, Dasha estaba muy disgustada. Al principio incluso se enfadó. Realmente había contado con el ascenso de su marido, porque la acercaba, si no a una liberación total de su trabajo, al menos a un nivel de vida más alto. Aquel día pasó mucho tiempo culpando a su marido por no haber sido persistente, y durante el resto de la tarde no habló en absoluto. Pasó más o menos una semana. La mujer había superado un poco su resentimiento y sus quejas, y un día informó a Nikita de que había decidido hacer más turnos este mes. La compañera estaba a punto de irse de vacaciones. Hacía tiempo que quería comprarse un teléfono nuevo. Ahora era un buen momento para ganar más. El marido no discutió con su mujer, solo tomó nota de sus palabras. Y leyó en ellas una clara indirecta: no me has hecho regalos. La indirecta fue entendida, el hombre incluso empezó a pensar en cuánto y en qué plazo necesita reservar dinero para un nuevo teléfono como regalo. Hacía un mes que había cogido más turnos en mi clínica, y la mujer de los turnos aún no salía de vacaciones. De vez en cuando mi marido quería preguntarle si todo iba bien con su colega, pero siempre llegaba por la tarde muy cansado, y la pregunta se le escapaba por completo. Un fin de semana Nikita se despertó bastante temprano. Dasha ya no estaba en casa, se había marchado a su turno. Fue tranquilamente a la cocina a prepararse un café, pero le distrajo una llamada inesperada en su teléfono. Le llamaba su íntimo amigo Alexander. «Hola, ¿ya te has despertado? Vamos a vernos», dijo con preocupación en la voz. Probablemente algo serio. Nikita no recordaba que Sasa le hubiera llevado a ningún sitio a esas horas. Se encontraron en una cafetería. Nikita acababa de pedirse el desayuno, ya que ni siquiera había tenido tiempo de comer en casa. «Nuestro Griska, ¿recuerdas?», empezó su amigo. «Recientemente fue a poner un venir, y este placer no es barato, ya sabes. Pero, ¿puede el hombre permitírselo? Él es dueño de varios hoteles». Nikita respondió. «¿Y por qué me llamaste? ¿Para hablar de dientes nuevos?». Se rió. «¿Cómo voy a decírtelo? El caso es que fue a la clínica donde trabaja tu Dasha. Y, al parecer, después de la visita ella guardó su número y empezó a mandarle mensajes desde su número personal.
Decidió presumir conmigo de que una tía buena de la clínica le estaba tirando los tejos. Conseguí el nombre y el dentista, y lo supe enseguida. El apetito de Nikita desapareció en el mismo momento. Le preguntó con cautela qué era exactamente lo que su mujer había estado escribiendo a su amigo común. Le dijo que ella coqueteaba abiertamente con él y le pedía conocerlo. Incluso se habían visto alguna vez, pero nada de eso, solo charlando. Pero estaba claro que ella tenía planes de largo alcance. Nikita pidió el número de Grisa y le llamó ese mismo día. Habló de la situación, le preguntó más sobre su encuentro. Resultó que ella le había visto un día en el que supuestamente tenía un turno extra. Es decir, es probable que su compañera no se fuera de vacaciones. Dasche simplemente se proporcionó una coartada para poder salir con seguridad con otros hombres. El marido le pidió a su amigo que le hiciera una cita a Dasche para uno de sus turnos extra. Y para que quede claro, no se trata de un simple encuentro para charlar, sino de una verdadera cita romántica, posiblemente con continuación. Y la continuación en sí la organizará por su cuenta. Grigory, cuando se enteró de que estaba flirteando con la mujer de su viejo amigo, al principio se avergonzó y ni siquiera quiso participar en toda la operación. Pero luego se lo pensó mejor y decidió que su amigo necesitaba ayuda para solucionarlo todo de una vez. El día señalado, Grigory se reunió con Dasche en un restaurante. Y Nikita no estaba lejos, en la calle. Estaban manteniendo una agradable conversación y en el momento en que su mujer empezó a flirtear francamente con él, cogiéndole de la mano e insinuándole continuar la velada, el falso amante envió un mensaje a su amigo diciéndole que ya era hora. Nikita entró en el restaurante y se acercó rápidamente a su mesa. Dasche ni siquiera tuvo tiempo de apartarle la mano. ¿Qué tal el trabajo, esposa? ¿Tienes turno itinerante hoy?, preguntó su marido con sarcasmo. Dasche palideció, miró mudamente a su marido y luego bajó la mirada e intentó no mirarle a los ojos. Grigory relató todas sus conversaciones, y al final añadió, «Y tú misma has visto el resto». El marido agarró a su esposa por el brazo para que se levantara de la mesa, pero la mujer retrocedió asustada. «No te voy a tocar, vámonos, coge tus cosas del piso, vete hoy mismo», dijo su marido. Dasche no se resistió, comprendió que su matrimonio había terminado. A principios de la semana siguiente, Nikita fue a su trabajo para contarle al director cómo su administradora había montado un club de citas para ella sola en su lugar de trabajo. Cuando la encargada de su turno se enteró de que había entrado el marido de Dasche, le dijo que no era la primera vez que Dasche lo hacía. Cuando veía entrar a un cliente con dinero, guardaba inmediatamente su número y luego intentaba iniciar una relación. Al parecer, buscaba una opción más prometedora y rica. Las declaraciones de 2 testigos dieron resultado. Dasche fue despedida de la clínica. Consiguió alquilar un pequeño apartamento, pero al estar en paro no podía seguir alquilándolo. Así que se fue a vivir con unos amigos durante un tiempo y empezó a buscar un nuevo trabajo. Por supuesto, seguía teniendo una buena lista de posibles pretendientes. Pero ninguno de ellos se apresuró a responder a la molesta mujer. Y Nikita pronto solicitó el divorcio y empezó a vivir sola. Y gracias a esta situación con su exmujer, sacó conclusiones por sí mismo. Y ahora comprobaba deliberadamente el mercantilismo de sus futuras amantes elegidas. Afortunadamente, su amigo Grisa ahora también estaba feliz de ayudar en este asunto. He aquí la historia de una vida así. Comparte en los comentarios lo que piensas de esta situación y del comportamiento de los personajes. Y gracias por escuchar la historia hasta el final. No se olvide de suscribirse al canal de La Historia para usted. Y no dejes de darle like a este video. Y con eso ayudarás mucho en la promoción del canal. Te deseo lo mejor.